Nuestro hermano Choque es participante como conferencista, como ponente en varias actividades bíblicas en las iglesias en el Perú. Y así es que nuestro hermano Choque tiene un trabajo fructífero en aquella parte. Arequipa comprende todavía los Andes, los Andes. Me estaba diciendo una hermana, hija de nuestro hermano Tribeños, que vive en Arequipa, que es un poquito más bajo que Cusco, ¿verdad? Pero no deja de sentirse uno medio mareado todavía. El frío también se siente. Las montañas nevadas permanentes ahí se encuentran. Bueno, es un lugar maravilloso donde vive y donde ministra nuestro hermano Sabino Choque. Así es que es un placer, una bendición tener con nosotros a nuestro hermano Sabino Choque. No solamente él, viene bien vigilado por la congregación que ha tenido la bendición y el gusto de congregarse con nosotros en esta mañana. Hermano Sabino, tiene la palabra. Dios le bendiga. Bienvenido. Amén. Amén. Gracias a Dios en esta preciosa oportunidad. Quiero dirigirme a mis estimados y amados hermanos, hermanas, a mis amigos, a mis amigas, todos que están allí en Austin, Texas, y a todos nuestros hermanos, ¿cuántos están con nosotros? Unidos por este medio y mediante esta plataforma, saludar de todo corazón en el precioso y glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Tengan ustedes muy buenos y cordiales días, hermanos y hermanas y amigos todos. Asimismo también agradezco a mi hermano Saturnino González, a su esposa Elizabeth. Han tenido el privilegio de tomarnos en cuenta. El halago que dijo el hermano no es tanto así. Yo soy el más pequeño, como digamos. Hermanos, sinceramente estoy muy contento al ver cara a cara a ustedes o por este medio. Asimismo, quiero presentar también saludo de mi familia. Y aquí están algunos de mi familia, están presentes. Queremos presentar y saludar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Saludamos en el nombre del Señor. Asimismo, saludamos, entregamos el encargo de todos nuestros hermanos de la congregación Hunter Arequipa y ellos envían muchos saludos. Algunos están presentes por este medio y ellos igualmente nos manda saludos, les envía saludos a todos ustedes. Agradezco por esta preciosa oportunidad que ustedes me han tomado en cuenta, especialmente nuestro hermano Saturnino. Algún momento nos ha visitado, gracias a Dios, y nos ha dejado muchas enseñanzas. ¿Cuántos de nuestros hermanos nos han visitado y nos han dejado nuestras preciosas enseñanzas en el Señor? Hermanos, ya que pasamos momentos difíciles, estamos en una situación, cuánto quisiéramos visitarlos, pero el tiempo nos ha sorprendido con esta situación de pandemia. Estamos encuadrados
en nuestros domicilios. Pero también para nosotros ha sido oportunidad de comunicarnos mucho más. Quizás nos comunicamos más afuera que aquí en Arequipa. Entonces, nuestros hermanos pasaron muchas debilidades, los primeros cristianos, y muchos han sufrido por causa de Cristo. Hermanos, hemos querido en esta preciosa ocasión animarnos con la palabra de Dios, poniendo el título, este título muy importante para nosotros, que dice Cristianos sin temor. Está basado en el texto 2 de Timoteo del apóstol Pablo a su hijo amado. Le dice personalmente, o digo por escrito, escribe y aconseja esta enseñanza muy importante para nosotros. Ahora, sobre todo, dice la escritura, no me avergüenzo, perdón, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Ese es el título de nuestro tema que vamos a abordar. Hermanos y amigos, sinceramente queremos animarlos de que pongamos atención sobre esta enseñanza que dice, Dios no nos ha dado cobardía o temor o vergüenza, sino más bien nos ha dado poder, amor y dominio propio. Cuando dice la escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, 3, dice, nos ha escogido y nos ha elegido para que seamos renacidos, dice la escritura. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, queremos sinceramente, ¿cómo es que somos cristianos sin temor de Dios? O sea, el temor también podemos entender de dos aspectos. Cuando dice la palabra en Job 28, 28, ¿qué es temor? Es sabiduría. Cuando dice Salmos 111, 10, dice el principio de la sabiduría es temor de Dios. No estamos diciendo en este respecto, sino estamos diciendo al lado cuando dice la escritura, la cobardía o vergüenza o temor. Ayer hubo en Arequipa un movimiento telúrico simple. Mucha gente cuando hay movimiento tiene un temor de escapar, esconderse, grita ese momento, ¿no? No estamos hablando de ese temor. Ese temor es físico. Nosotros estamos hablando precisamente, ese temor ha salido fuera. Ese temor está fuera porque dice en Primera de Juan, el apóstol Juan escribiendo 4:18 dice, porque el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir,
Uno que puede robar y tiene miedo, por supuesto, que le van a, ¿no? Y van a encontrar y va a ser presa. ¿No? Entonces, nosotros no somos eso. Si no somos cristianos sin temor, más bien, ¿qué tenemos cuando en el renacimiento, habiendo obedecido al Evangelio de Cristo, somos pues, ¿qué dice la Escritura? En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 12 nos dice esta preciosa enseñanza. Dice así, Efesios capítulo 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos y hermanas, en el bautismo, después de obedecer al evangelio de Cristo, nosotros hemos sido otorgados un premio, diríamos, el Espíritu Santo de la promesa, sellados con el Espíritu Santo. Hermanos, cuando decimos que estamos sellados con el Espíritu Santo, esta nos hace recordar cuando Jesús a los judíos dijo, destruyen este templo, levantaré al tercer día. Es decir, Jesús estando en la tierra les enseñaba a los judíos que Él era el templo. Los judíos adoraban, por supuesto, en el templo, pero ya no lo adoraban como el propósito de Dios. Y Jesús le dijo, destruyan este templo, lo levantaré al tercer día. Entonces, nosotros hemos obedecido al que ha levantado al tercer día por el Evangelio de Cristo. Hermanos y amigos, cuando nos otorgaron entonces, cuando la Escritura dice, Marcos 16, 16, el que en creer y fuere bautizado será salvo, entonces nosotros hemos oído, hemos creído, hemos arrepentido, hemos expresado en quién creemos, y nosotros entonces hemos decidido, hemos tenido esa capacidad de decisión, mi querido hermano, de ser bautizados, obedientes al mandato de Cristo. Cuando hemos obedecido en el agua bautismal, nos limpian los pecados y nos otorga el don del Espíritu Santo. Hermanos, entonces, en ese templo, en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cristo vive en nosotros. ¿Y quién es Él? Hace rato dijo nuestro hermano, Él es el que vino, el que estuvo y el que vive ahora, el que se fue, el que es, el que es, el que es. Mis queridos hermanos, hermanas, nos ha otorgado ¿qué? Vamos a ver en Efesios capítulo 3:7, dice de esta manera. Efesios capítulo 3, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder.
Nuevamente leemos 16, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, hermanas, una vez que somos llamados y somos cristianos, llamados por el Evangelio de Cristo y convertidos, decididos en nacer y obedecer al Evangelio de Cristo, entonces sabemos que el don de su gracia, ese regalo más grande, ha operado en su poder. Ha operado como cuando uno está por morir, se quita el mal, saca el mal y se levanta. Algo así, que el Señor ha aplastado, en otras palabras, el mal, al enemigo aplastado y ha resucitado. Ese grande poder nos ha concedido, nos ha mostrado. Los testigos son nuestros hermanos, los apóstoles de Jesucristo, que vieron sus huellas del maltrato que ha recibido nuestro Señor Jesucristo, el dueño de nuestras vidas, el Redentor que vino y se dio por nosotros para otorgarnos ese regalo más grande, que es el de ese precio incomparable. Así como nos dice en Primera de Pedro 1, 18, 19, nos ha libertado, nos ha rescatado, nos ha redimido, no con cosas corruptibles como oro o plata que pueden valer aparentemente, pero ni siquiera con eso, sino un precio extraordinariamente glorioso, que es la sangre sin mancha y sin contaminación. Si nosotros en este momento tuviéramos un microscopio, una lupa, observaríamos su sangre, la sangre, una sustancia esencial de la vida del ser humano. Esa sustancia Él ha derramado. En esa sustancia está la esencia de la vida. Por decir, si explicamos que la sangre no llegara al cerebro, en la sangre se lleva el oxígeno, que es como el fuego, como la vida misma, y si no llega al cerebro, la persona muere. Así también, el Señor Jesús ha terminado en la carne ofrendando su vida. Por eso colgó en la cruz y aplastó al enemigo y nos ha curado con su preciosa sangre, sin mancha y sin contaminación. Una sangre virgen, sin pecado, limpio y puro, como blanca lana, para libertarnos la victoria más grande, que es la paz, que gobierne vuestros corazones, en nuestro ser interior. El Espíritu Santo que ahora corre como aguas vivas, como torrente de aguas vivas. Jesús mismo nos dejó de entender que tiene que correr como aguas vivas. El apóstol Pablo nos dice a su hijo, hablando de Timoteo, hijo amado, dice el apóstol, y usted es Timoteo, yo soy Timoteo, todos los cristianos somos como Timoteos, individualmente hablando, personalmente está diciendo, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y amor, de dominio propio. Hermanos y amigos, ese poder del Espíritu Santo está en ti, en usted, en nosotros, en cada uno. Entonces,
¿qué hacemos en estos tiempos? Tenemos el privilegio de ser verdaderos cristianos sin temor. Tenemos el privilegio de estar unidos en una misma mente, en un mismo parecer, dice la Escritura, unidos como ahora, adorando y honrando a Dios glorioso, el quien ha logrado con su ofrenda a su iglesia. Hermanos, nos ha condonado el don del Espíritu Santo, ese torrentes de agua. Y aquí nos dice fuego, dice en 2 Timoteo 1:6, porque lo cual te consejo, dice Pablo, que avives fuego del don del Espíritu que está en ti por las imposiciones de mis manos, porque Él ha instruido. Hermanos, sinceramente quiero animarnos, que cada uno de ustedes son Timoteos. Tenemos el don del Espíritu Santo, ese poder glorioso. ¿Qué es poder? Es un torreón como un monte alto. Yo cuando en las mañanas subo al techo y miro los montes, nosotros estamos detrás de los montes, como Misti, como Chachani, como Pichu Pichu. 3 montes elevados detrás de ello. Estamos y miro y comparo cuando la Biblia dice, cuando Cristo oraba en los montes y cuando Cristo decía, cuando los profetas decían, así como nuestros pensamientos no son chiquitos como puede pensar, sino son como los montes, son como el cielo, son más altos que la tierra. Entonces nos podemos dar cuenta que el poder es alto, gran poder está en nuestro interior. No está exactamente en nuestro corazón físico, sino está en nuestra alma. Es espiritual. Ese espíritu está gimiendo, Padre eterno, Abba Padre. Cuando nosotros somos hijos, como dice en Gálatas 4:6, precisamente somos hijos. Cuando dice somos hijos en Romanos capítulo 8, versículo 17, nosotros somos hermanos con Cristo. Somos hijos de Dios igual que Jesús. Mira, qué hermoso. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? 8:17 dice, y si hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, ¿qué nos insta aquí en espíritu en verdad? Que nosotros debemos, con razón dijo Jesús, estando en la tierra nos llama, si alguno quiere venir en pos de mí. Lucas, médico escribiendo, decía, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y si nosotros no llevamos su cruz, el sufrimiento por causa del evangelio, podemos perder la salvación. Hermanos, si somos hijos y también juntamente con Él sufriremos. ¿Cómo sufriremos? Mientras pasamos los días. Jesús nos aconsejó y dio esta preciosa enseñanza que ustedes conocen. El apóstol Juan nos escribe diciendo, San Juan capítulo 16, 33,
dice la enseñanza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Que yo he vencido al mundo. En este mundo pasan y pasan cosas y cosas. Hermanos, pero tú, cristiano, nosotros los cristianos, hemos perdido el miedo, sino más bien el poder de Dios está en nosotros. El amor de Dios está en nosotros. Y por lo tanto, el dominio propio nos toca llevar. En primera de segunda Timoteo nos dice 2:1, ¿qué nos dice? Segunda Timoteo 2:11, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cada día en nuestras vidas debemos estar esforzándonos. No es sumamente sencillo, por supuesto, pero tú eres cristiano, que en ti arde fuego o como fuego el poder de Dios y el amor de Dios. El amor de Dios que excede todo conocimiento, dice en Efesios 3:19. El amor de Dios es el pico más alto. Como dice también 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, estos tres permanecen para los cristianos. La fe, la esperanza y el amor es mayor de ellos. Ese amor espiritual está en ti, en cada uno de los cristianos. Por lo tanto, el amor verdadero está en nosotros. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tener dominio propio. Cuando dice también en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad. Sepamos trazar la palabra de Dios por la palabra de verdad, que es Cristo Jesús, el quien se ofrendó por nosotros. Y por esa causa hemos tenido la oportunidad de tener ese premio gratuito, de tener el fuego en nuestro interior. Esa fuerza de amor prevalezca hasta el día final de nuestras vidas, mientras pasamos, como dice el Señor Jesús. Tenemos un premio celestial cuando dicen Jesús, nuestro Señor, ha ido a preparar. No tienen por qué turbarse ni estar titubeando, dudando o flaqueciendo, sino más bien tener ese espíritu de poder, ese monte más alto que perdure en nuestros corazones, en nuestra mente. Por eso nuestros pensamientos sean como de Él, todos edificantes, todos para el bien. Nuestras palabras, cuando nos dice en Gálatas 5:22, que ustedes conocen, ¿qué nos dice? Vamos a repasar. ¿Qué tenemos que hacer para tener dominio propio? Tenemos que meditar en Gálatas 5:22, dice así la Escritura. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted, yo, todos, esforzándonos, cultivemos en nuestro interior ese hombre viejo, vayamos crucificando, usted y yo, todos, porque aún siempre hay cierta debilidad, ¿no es cierto? Por eso la oración es constante, pidiendo perdón, porque tenemos un abogado que nos intercede. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? Que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paciencia.
Cuando hay debilidad, tenemos que manejar la paciencia. Tenemos que tener mucha dulzura de nuestras palabras. Nuestras conductas sean como del Señor. No podemos ser orgullosos físicamente. No podemos estar siendo egoístas, sino cada vez más vamos renunciando a ser amorosos, y tengamos la templanza, el control de nosotros, nuestros sentidos, nuestros cuerpos. Por lo tanto, estaremos controlando nuestra lengua. Nuestra lengua, las palabras hirientes son como armas, muchas veces se nos pueden escapar. Hermanos, tenemos que tener un control, esforzándonos cada día, porque así tendremos el dominio propio, la fortaleza a vencer en nosotros primer lugar, ¿no es cierto, hermanos? Por lo tanto, les animamos de todo corazón, nuestras hermanas, nuestros hermanos, procuremos cada día mantenernos firmes, constantes en la fe, en el amor, en la misericordia, porque nuestro Dios es un Padre de misericordias, como nos dice en 2 Corintios 1:3, un Padre de todos, un Padre de consolación. Si hay aflicciones, es para consolar a otros. Y en 2 Corintios 1:11 dice, cooperación de oración, los unos por los otros, animados, unidos, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, oración permanente. Hermanos, tenemos ese privilegio de mantenernos cristianos sin temor. Todo el miedo humano se ha ido. Permanece el poder y el amor, y nosotros mismos somos. ¿Y qué hacemos entonces? Si nos preguntamos, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios que arde en nuestro ser, que en lo suyo es potencialmente grande y poderoso, entonces tenemos el privilegio de comunicar la salvación, comunicar este mensaje de amor, este calor ferviente, este precioso mensaje para la salvación de todos los seres humanos. El apóstol Pablo escribe a su hijo Timoteo. Como hemos dicho, nosotros también somos Timoteos, renacidos en Cristo Jesús. Entonces, insta y da este mandamiento, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprenda y exhorta en toda paciencia y doctrina. Hermanos, predicar no es comunicar simplemente, sino manejar la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Cristo, de esas palabras dulces, con humildad del Evangelio, de dulces palabras para la salvación del hombre pecador, pero también muchas veces insistir y exhortar una y otra vez para que obedezcan y tengan la oportunidad de recibir el Espíritu Santo, que en ellos también tiene que morar. Nuestro Señor Jesús ha mandado: todo aquel que crea, obedezca. Mis queridos amigos, hoy es el día en que usted debe percibir, recibir esa llama de fuego en nuestra mente, o la palabra es ardiente, es de amor. Que Cristo murió
se ofrendó su vida. En esencia, hemos dicho, ha derramado su preciosa sangre. Haga eco, como dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Hoy es el día de socorro, la salvación ha llegado. Entienda y obedezca. Por lo tanto, los cristianos tenemos el deber sagrado de predicar. Pero tú dices 4, 2 hasta 5, dice en 5, tú pues dices, sí, sobrio, siempre estemos firmes y sanos en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nuestro trabajo, para eso nos ha llamado, somos cristianos de profesión para servir a Dios. No es para perder tiempo. Hermanos, hermanas, agradecemos a nuestros hermanos que se esfuerzan, nuestras hermanas que se esfuerzan cada día en la tarea. Hagan como dice en Colosenses 3:23, hacer las cosas como para el Señor, no como para los hombres. Siempre con ese poder y amor y con dominio propio. Sirvamos a Dios de todo corazón y les animamos. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, estemos pues, dice la enseñanza, de esta manera. Por lo demás, todas las cosas que hemos explicado, que hemos dicho, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Cada uno fortalezca en cada momento, estemos más dispuestos a fortalecernos en el Señor, y nos animamos de todo corazón los unos a los otros en amor de Cristo, en ese ferviente amor de Cristo. Hermanos, por eso el título hemos partido Cristianos sin temor, donde dice Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de fortaleza, de amor, de poder y de dominio propio. Dominio propio es tener juicio, una mente juiciosa, de darnos cuenta inmediatamente, dominarnos a nuestro ego. La palabra de Cristo mora en abundancia en su pensamiento. Le estimamos mucho, queremos mucho, que vivamos firmes y fieles en el Señor. Y terminamos diciendo con este texto, 1 Corintios capítulo 15, 58. Dice el apóstol y a nosotros nos dice, así que, hermanos míos, amados, estimados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez más, instamos, hermanos, fervientes en el poder y amor de Dios y constantes en el pensamiento juicioso. Hermanos, sigan firmes, constantes, permanentes, creciendo cada vez más, porque este trabajo no es físico, es espiritual. Hermanos y hermanas, esperamos un premio que Dios nos ha prometido, una vida eterna, un edificio espiritual eterna. Que Dios los bendiga ricamente en el amor de Cristo. Sinceramente, les animamos y estimamos. Saluda a nuestra familia de aquí y la familia de Cristo en Arequipa. Que Dios los bendiga ricamente. Muchas gracias, mis queridos hermanos, en el amor de Cristo.